Bueno, una de las noticias de la semana sin duda fue el premio Nobel que fue otorgado al científico sueco Svante Pääbo, que ganó el premio justamente de medicina por sus descubrimientos sobre la evolución humana. Siempre se dice que, entre comillas, venimos del mono. Eso técnicamente no es tan cierto, pero bueno, es como uno llega a explicar nuestra ascendencia o de dónde venimos, ¿no? Pero vamos a hablar con un experto para ver cuál es exactamente la importancia de este descubrimiento. ¿Qué específicamente se descubrió? Porque uno a veces asume cosas que realmente no están explicadas del todo. Estamos con el doctor Mauricio Moraga, investigador del ICBM de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, pues encantada de que nos pueda explicar las implicancias de este premio, que es un descubrimiento científico que realmente es el puntapié inicial de un mundo de otras explicaciones, ¿no? Sí, en realidad más que un descubrimiento científico, como la gente imagino visualiza un descubrimiento Ujú. científico como un evento puntual en el tiempo de magnitud como sideral, esto es más bien el premio a una trayectoria en el desarrollo de una disciplina dentro de la ciencia. Perfecto. Svante Pääbo lleva trabajando en esto desde el año 85 aproximadamente, en evolución humana y en el estudio de restos del DNA o del ADN, como queramos llamarle, en Ujú. restos antiguos humanos y de otros animales, y de esa manera aproximándose a lo que es la evolución de los humanos. Entonces, es el premio a una trayectoria de ya muchos años en el estudio de la evolución humana con ciertas herramientas y el desarrollo de una disciplina de las ciencias que es la paleogenómica o paleogenética y actualmente la paleogenómica, que es el estudio de los Perfecto. genomas de los organismos, principalmente de los humanos o nuestros parientes cercanos a través del estudio de su genoma. Ese es como el gran mérito de decir este trabajo. Ahora tiene varios hitos importantes, pero de ahí vamos viéndolos, digamos, para no, Claro, para no aburrir. perfecto. Claro que yo digo que vulgarmente uno dice, el hombre viene del mono, como que uno se imagina, pero claro, tan técnicamente no es así. Ahora, la impresión que me da justamente es que él logra darle esta explicación genética, ¿no? Y que finalmente cómo se puede ir explicando y dando esta evolución finalmente, ¿no? A ver si te explico. En general, claro, no venimos del mono, sino que los chimpancés, gorilas y orangutanes vienen de antepasados comunes con nosotros. En el fondo hay que verlo de esa manera. Es decir, Exacto, tenemos no es que venimos de ellos, sino que venimos los dos de la misma parte, digamos. claro, los chimpancés, gorilas y orangutanes, que son como los más cercanos a nosotros, vienen junto con nosotros de un ancestro común. Un ancestro común que para todo ese grupo que yo te nombro debe tener unos 10, 12 millones de años. Y cuando uno piensa con la última que nos separamos, que es con chimpancé, que son los más parecidos con nosotros en términos genéticos y genómicos, tenemos unos 6, 8 millones de años que nos separamos. Entonces tenemos un ancestro común muy cercano, es decir, con chimpancé y compartimos más del 95% de nuestro genoma. Somos muy parecidos, sorprendentemente parecidos con ellos. ¡Wow! Entonces de ahí viene el tema. Pero los aportes de Svante Pääbo tienen también mucha importancia en el término de consolidar la paleogenómica, lo que yo te decía, y de estudiar algunos miembros de lo que se llaman los homininos, es decir, este grupo de primates extintos ya o de homínidos extintos que son muy cercanos a nosotros, mucho más cercanos que chimpancés, pero que no están. Y entre ellos el famoso Neandertal, que es como, entonces, hasta Svante Pääbo lo que se había hecho con Neandertal era estudiar sus huesos, comparar sus estructuras, qué sé yo, y desde Svante Pääbo en adelante y de otros investigadores, por supuesto, lo que se hace es mirar su ADN, su genoma. ¿Por qué? Porque durante estos últimos 20 años se han desarrollado distintas técnicas que permiten recuperar DNA de los restos antiguos, de los huesos antiguos.
Se puede hacer con huesos de miles de años, pero en este caso estamos hablando de decenas de miles de años. Estamos hablando de Neandertal de hace unos 35.000 años o 40.000 años, de los cuales se recupera DNA. El DNA, como es frágil, en esos restos hay poquito y está totalmente destruido, está muy roto, en fragmentos muy pequeñitos. Pero la gracia es que esos fragmentos pequeñitos se pueden estudiar y leer su secuencia, y juntando toda esa secuencia, después de mucho, mucho trabajo, se puede reconstruir la secuencia original del genoma de esos organismos y compararlo con humanos como nosotros. Y ahí Perfecto. establecer entonces estas relaciones. Eso es como lo espectacular y increíble de todo su trabajo, que es quizás los hitos más importantes son la reconstrucción del genoma de Neandertal. Perfecto. Y después de haber reconstruido eso, respecto a las investigaciones anteriores, ¿qué hallazgos se hicieron? ¿Qué descubrimientos finalmente se hicieron respecto a lo que anteriormente se creía? A ver, imagínate que hasta ese punto lo único que se tenía era como la forma del cráneo, la capacidad craneana, la estatura, qué sé yo, características muy particulares de los esqueletos, básicamente. O se tenía los datos de las puntas de flecha que construían o el tipo de herramientas líticas. O sea, A cosas más partir, bien visualmente, digamos, exacto, comprobables. exacto, Perfecto, ya. exacto. Pero a partir de esto se tiene la secuencia del genoma. Entonces uno puede comparar, podríamos comparar cualquier gen, cualquier región del genoma. Entonces, tú podrías decir, no sé, hay un gen que está asociado, o varios genes que están asociados con el color de la piel. Tú podrías ir a mirarlo y ver si era de piel clara o piel oscura. Hay genes que están asociados con el color del pelo. Por ejemplo, en el caso de Neandertal, aparentemente algunos de esos genes están asociados con el color del pelo cobrizo. Entonces sería Mm. el responsable probablemente que algunas poblaciones europeas tengan pelos colorines. Ah, ya, bueno, yo Y soy una dental falsa, absolutamente. No, mi abuelo sí era de Neandertal verdadero, pero yo soy falsa, absolutamente, lo confieso. Ah, de peluquería, peluquería. claro, pero bueno, eso es la gracia Ah, del otro punto ¿cómo está la parte? importante, que es la evolución de la cultura. Claro, Entonces, los humanos no solo evolucionan desde el punto de vista biológico, sino cultural. Y en esa cultura tú puedes reconstruir fenotipos, ¿viste? Con un claro, poco de tecnología y algo de dinero puedes claro. reconstruir un O sea, fenotipo. la tecnología abrió un mundo ya absolutamente total desconocido, ya fantástico incluso. En el caso del ADN, sí, porque en el fondo el poder extraer ADN desde restos muy, muy antiguos y leer esas secuencias chiquititas, eh, te permite ir a comparar cualquier fragmento o región de ese genoma con otro genoma y ver primero Claro, cuán parientes somos, cuán cercanos somos, ver si algunos genes han cambiado o no, claro. y deja un espacio maravilloso, porque en el fondo, cuando uno compara con chimpancé, como hay 8 o 9 millones de años de diferencia, hay muchos cambios que no se sabe muy bien qué efecto han tenido en el fenotipo, en el aspecto, en las características, en la salud de las personas. Pero aquí son, no sé, 300.000, 200.000 años, es poquito desde cuando nos separamos con Neandertal. Claro. Y por consiguiente no hay tantos cambios, y esos cambios pueden ser los que tenemos junto con Neandertal y distintos de chimpancé, nos dicen una cosa. Y los que nos distinguen de Neandertal nos dicen otra. Eso sería como lo propio humano así absoluto. Entonces, podemos ir viendo cuáles cambios finalmente condujeron a que seamos sapiens actuales. Entonces, es espectacular. Además, algunos de estos cambios tienen valor en términos de salud. Es decir, no sé, por ejemplo, el mismo grupo de Svante Peo caracterizó algunas variantes que estaban asociadas con la respuesta o con la infección por virus, por COVID. Entonces, Mm. algunas poblaciones se enfermaban más o se enfermaban más grave o se contagiaban con más facilidad porque tenían ciertas variantes en sus receptores de las células donde llegaba el virus, y aparentemente algunos de esos los heredamos desde Neandertal. Y ahí está el otro punto fascinante e importante de las publicaciones y de los trabajos de Svante Peo, que es que ellos detectaron en su grupo, comparando los genomas de humanos de varias poblaciones,
africanos, europeos, asiáticos. Actualmente hay miles de genomas humanos completos secuenciados. Hay mucha información. Ellos comparando esa información con las secuencias de 3 genomas de Neandertal y un genoma de Denisova, que te cuento después, que ese es el otro hito importante en la trayectoria de Svante, comparando esos genomas se dieron cuenta que habían pequeños fragmentos en el genoma humano actual que se parecían mucho, demasiado, a algunos fragmentos del genoma, de los genomas de estos Neandertal. Y la única explicación para eso es que en algún momento, cuando los humanos actuales salieron de África y ocuparon Europa y Asia, se cruzaron con los Neandertal, tuvieron hijos con los Neandertal. Entonces esos hijos Wow. llevan un poco de, al comienzo llevan la mitad del genoma de Neandertal, pero a la siguiente generación un cuarto, a la siguiente un octavo y así, Claro. hasta que finalmente, cuando estas poblaciones se expanden, los Neandertal se extinguen, estos humanos actuales que ocupan Asia, Europa, quedan con estas gotitas, estos pequeños fragmentos de genoma de Neandertal. Y como te decía, algunos de esos fragmentos explican algunos fenotipos particulares de los europeos, color de Wow. pelo, algunas otras características. Entonces, es muy fascinante porque te permite ver hasta a ese punto, es decir, eventos de cruza que ocurrieron hace 35.000 años, 40.000 años, quizá más, y que quedaron esos trocitos así como guardados en el genoma de estas personas. Y que me imagino que también abren muchas otras puertas más de muchos de otras explicaciones, digamos, que pueden llegar a venir. O sea, ahí también se pueden seguir investigando otras cosas para las que faltará todavía mucho tiempo, muchos recursos y que deben ser igual de apasionantes todavía que faltan. Sí, pues en el caso del laboratorio de él y de otros investigadores, si no es el único que trabaja en evolución humana con este Claro, tipo sí. de marcadores, está toda la posibilidad de utilizar esos datos para lo que yo te decía al comienzo, para comparar, por ejemplo, regiones particulares que se asocian con enfermedades, Exacto. con respuesta inmune, con, no sé, alergias, o con fenotipos particulares, con características de los individuos particulares. Entonces, la mayoría de lo que se está haciendo en los últimos 2 años, diría yo, en ese laboratorio y en otros laboratorios similares, es justamente eso, hacer lo que se conoce como genómica comparada. En el fondo uno empieza a comparar Perfecto. los genomas de distintas especies, en este caso estos Denisova o los Neandertal, los sapiens Ujú. actuales, y ver esas diferencias o esas similitudes a qué apuntan. Y buscarlo Ujú. intencionalmente, genes asociados con cáncer, genes asociados con respuesta inmune, genes Mm. asociados con infección, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo eso te permite caracterizarlo y ver en el fondo cómo ha evolucionado los últimos 50.000 años los humanos en términos de respuesta a enfermedades o qué sé yo. Que tiene una lógica, porque las poblaciones africanas, las poblaciones europeas, las poblaciones asiáticas, no se enferman necesariamente de lo mismo, no Mm. son sensibles necesariamente a las mismas patologías, tienen algunas enfermedades crónicas, producto de ciertas particularidades en su genoma. Entonces, es que es Exacto. muy fascinante desde ese punto de vista. Claro, súper fascinante. Bueno, estamos con el doctor Mauricio Moraga, él es investigador del ICBM de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Está comentando sobre los hallazgos que hicieron acreedor al científico Svante Pääbo del Premio Nobel de Medicina por los descubrimientos que fue haciendo de la evolución humana gracias a que ha estudiado la genética, gracias a, bueno, anteriormente a que la tecnología lo permitiera, había cierto conocimiento, pero la tecnología ahora permite un sinfín de datos que tenemos hoy disponibles. Y doctor, me gustaría, ya que estamos en Chile, me gustaría quizás, porque me estaba acordando alguna vez un dato que me dieron, ya que estábamos hablando de enfermedades, por ejemplo, yo sé que, y creería, me lo corroboraba, o a lo mejor no sé si sabe el dato, pero que, por ejemplo, la raza mapuche es más proclive, por ejemplo, a los cánceres de vesícula, a ese tipo de enfermedades. Es tan así, yo me estoy acordando de un dato que me dieron, por ejemplo. ¿Qué datos genéticos tenemos nosotros acá en Chile que nos pudiera a lo mejor dar? A ver, yo creo que ahí
haría un pequeño alcance, digamos, para evitar caer en espacios peligrosos en Claro, términos sí, de yo porque combate. acordándome ya que estábamos Sí. hablando de Sí, características claro, territoriales. lo primero yo no hablaría de razas. Ya, No hablaría de razas porque, primero, no es una buena clasificación dentro de los humanos, porque los ya, humanos somos bastante homogéneos, somos bastante similares en términos genéticos. Entonces, perfecto. el término de raza que uno puede utilizar en otros contextos, en otras especies, que están como más evidentemente, fenotípicamente diferenciados los grupos, no sé, cuando uno habla de razas en otras especies, incluso en especies domésticas, pero en humanos yo no utilizaría la palabra raza por ese motivo, porque no es adecuada para el contexto que tiene. La clasificación, Claro, perfecto. y además porque está cargada muy negativamente. Es un Claro, término que está muy cargado negativamente cuando uno habla de exacto, raza. es eh, verdad. claro, y está cargada de todos los abusos y todos los procesos de discriminación que ocurrieron en el pasado. Entonces, yo no usaría el término de raza, eso es lo primero. Y lo Es verdad. segundo, hay que ser cuidadoso cuando uno eh, define también, por ejemplo, mapuches o aymaras o qué sé yo, en términos genéticos, porque la verdad que esos conceptos son conceptos que tienen que ver con conceptos de adscripción étnica, no necesariamente con la genética de las personas. Perfecto. Qué Entonces, bueno saber que no es lo mismo, porque uno piensa que es lo mismo. claro, es que no es lo mismo, no es lo mismo en qué sentido. Imagínate un conjunto de personas que por diversas razones pueden tener porcentajes de mezcla europea diversa, pero Mm, que viven en una comunidad mapuche, por decir una comunidad indígena chilena, eh, claro, con una cultura, con una manera de vivir, en un espacio territorial que les pertenece y que les ha pertenecido en términos ancestrales por mucho tiempo. ujú, Esa gente es mapuche, se siente mapuche, vive como mapuche, tiene una cultura, por lo cual étnicamente son mapuches. No tiene mucho sentido que vayamos a ver si tienen un 14% de genoma europeo, o un 20, o un 15, o un 30, son mapuches. Entonces, es súper complejo esto de utilizar una herramienta que te da información genómica y genética para una clasificación que es étnica y que en muchos casos tiene que ver con una autoadscripción, con una percepción, con una forma ya, de perfecto. vivir. Entonces, Ujú, pero por eso hago el alcance, porque es bueno hacerlo, es peligroso lo súper otro. bueno. No, Claro. claro que sí. Pero independiente de eso, las personas, el chileno promedio, mestizo, va a tener un porcentaje de su genoma que le viene desde las poblaciones ancestrales americanas y otro Ujú, porcentaje de genoma que lo adquiere desde población europea, de los europeos que llegaron a América. perfecto. Entonces, en esos dos genomas hay pequeñas diferencias, muy pequeñas, muchísimo más pequeñas que las que decíamos habían entre humanos y neandertal. Y puede ser que algunas de esas diferencias tengan impacto en la salud. Entonces, puede que, no sé, por ejemplo, para dar un caso, tú dijiste lo del cáncer de vesícula. Aparentemente las personas... Oh, ups, Ay, justo se congeló. Ahí sí, no, ahí volvimos, ahí volvimos. te perdí. Sí, no, ahí estamos de vuelta conectados. Ah, no, ahí se congeló de nuevo, pero Ahí estamos con el sí. doctor Mauricio Moraga, investigador del ICBM de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y ahí volvió. Ahora sí que estamos nuevamente en línea, así que Ya, síganos perfecto. con la explicación. Ya, ya. Lo que te decía es que, claro, por ejemplo, el cáncer de vesícula que tú ponías como ejemplo. Ujú, Lo que se ha visto es que personas que tienen más ancestría originaria americana, que uno la puede asociar con mapuche pensando en los lugares que se hicieron los estudios, tienen mayor riesgo de sufrir cáncer de vesícula que otras personas de otra ancestría. Pero tú también tienes, por ejemplo, el caso de la fibrosis quística. ajá, Una persona que tiene ancestría más europea tiene muchísimo más riesgo de sufrir fibrosis quística. Entonces, hay, y ahí podrías tú decir que tener un genoma más indígena, más mapuche, te protege de la fibrosis quística. ¿Te fijas? claro, Entonces, ¿por qué es importante esta sutileza? Porque hay muchísimos casos en que tener más o menos ancestría en términos genéticos de uno u otro origen te va a producir un mayor riesgo o una mayor protección.
Y eso se da así en distintas patologías o en distintas condiciones. Claro. Claro. Entonces, lo peligroso de nuevo es hacer el otro ejercicio, que es decir, tener ancestría mapuche te produce riesgo Claro, porque le das todo una, lo malo. claro, le pones una condición negativa a algo que no es más que una realidad. Es decir, Tiene cosas buenas también, por supuesto, muchísimas. claro, Y como va a todo. tener, claro, y por ejemplo, en el caso del mismo COVID, aparentemente la gente de origen más europeo se enfermaba más o era más grave la enfermedad. Es decir, Eso dicen, todo, claro. claro, entonces por eso te digo que hay que hacer esas salvedades, eso, Claro, claro que sí. sí. Claro que sí. Ahora, doctor, estos estudios que digamos, de los hombres más antiguos, digamos, estos, todos están circunscritos a África, a Europa. En América específicamente, ¿qué estudios hay? ¿Dónde están los más antiguos? Si es que hay, digamos, ¿no? ¿Dónde está lo más antiguo? ¿En el A ver, norte? Da la sensación, ¿o no? a ver, no, en América en términos de, a ver, lo que pasa es que cuando uno piensa en lo más antiguo, no siempre lo más antiguo tiene restos de los individuos que lo hicieron. Entonces, Mm, ese es un problema en el fondo. Si tú preguntas por lo más antiguo en términos de evidencia de humanos en América, lo más antiguo está en algunas regiones de América del Norte, en algunos sitios de América del Norte, un par de sitios en Brasil y un sitio que es súper famoso y que nos pertenece, que es Monteverde, que está ahí cerca de Puerto Montt. ujú, Ahí hay perfecto. registros de ocupación humana de más o menos 14.500 a 15.000 y algo años. Muy, muy antiguo. Muy cercano a las fechas que se supone que entraron las poblaciones humanas a América. ¿Sí? Perfecto. Entonces, sí, pero por ejemplo, en Monteverde no hay muchos restos humanos. Básicamente Mm, hay evidencia de su presencia. Ahora, si tú me preguntas por restos humanos más antiguos, claro, en el extremo sur hay algunos de sobre 8.000 años. En el norte hay algunos bastante antiguos, no tan antiguos como eso, pero por ejemplo las momias chinchorro, que son bastante conocidas ujú. por la gente en términos como de la cultura nacional. En la zona de Arica también, que están como en 5.000, 6.000 años. Es Ujú. decir, sí, hay restos bastante antiguos y se ha hecho algunos estudios con ellos. Es Ya, decir, hay sí, sí, y esos estudios han arrojado algunos hallazgos, han podido descubrir alguna particularidades? a ver, yo he sido parte de algunos estudios en el extremo sur, en poblaciones antiguas en el extremo sur, y sí, ahí hay alguna información interesante, pero en el fondo nuestro interés más bien estaba en si habían algunas señales de adaptación a condiciones ambientales extremas. Ujú, Es decir, uno tiene que pensar que las poblaciones que entraron a América como hacia el final de la glaciación, por lo cual cruzaron por un puente terrestre que se produjo en el norte de América por la baja del nivel de agua, por el congelamiento del agua. Entonces son poblaciones que tuvieron que moverse por Siberia. Siberia todavía es un espacio que en el imaginario colectivo es frío. ujú. Pasar por Alaska, que también nos suena inevitablemente a frío hoy día, y en esa época era todo congelado. Llegar hasta América, bajar por una zona más cálida, y finalmente muchas de ellas terminaron en el extremo de Sudamérica, también en espacios muy, muy fríos. Entonces uno tendría que pensar que esas poblaciones se adaptaron en ese proceso a condiciones Mm, ambientales muy rudas. Entonces, mm. por ejemplo, eso es lo que por ejemplo, nosotros estuvimos estudiando, que era adaptación a ambientes extremos en algunas poblaciones. Y claro, hay algunos marcadores que muestran aquello, genes que están asociados con metabolismo de lípidos, con termorregulación, etcétera, etcétera, que se ven alelos que están asociados con aquello. Mm. Pero claro, En ese tiempo pudo haber sido muy bueno, pero ahora no lo veo muy bueno. eh, claro, claro, si tú lo miras veo que tiene veo que tiene una visión, sí, probablemente, no, pero no creas, porque, por ejemplo, producir calor a partir de la grasa Ujú. es bueno. Ah, sí, Y, bueno. y cuando los bebés nacen, tienen una cosa que se conoce como grasa parda,
que es una Claro. grasa que tiene muchas, muchas mitocondrias y que esas mitocondrias están desacopladas. Así como explicarlo, en vez de producir ATP o energía para las células con la energía del metabolismo de lípidos y azúcares, son capaces de producir calor. Entonces, Mm, tener, por ejemplo, esas grasas te permitiría, si tuviéramos en vez de grasa blanca, grasa parda, podríamos en invierno andar desabrigados, no pasar frío y no engordaríamos, ay, porque yo quiero eso. ocuparíamos para producir calor la energía. Entonces, no lo veas tan negativo. Eh, No. y eso es lo que le permitía a estas poblaciones probablemente Ah, claro. sumergirse a mariscar Ay, en qué un, atroz. Yo cuando en escucho esas historias digo, pero ¿cómo? Y más encima, bueno, las mujeres eran acá las que entraban al mar a buscar los mariscos. claro, sumergirse en un mar a 4 grados, 3 grados, No y sé cómo lo hacían. bucear en ese mar, wow. Entonces, sí, probablemente es una ventaja. Era una ventaja en esa época, claramente. Y claro, debe haberse seleccionado porque hubieron muchos eventos, momentos, el paso a través de Bering, después la llegada al extremo sur, en que justamente se seleccionaron esas capacidades. Y Mm, insisto, podrían ser útiles ahora, tú lo veías ahí como negativo, pero claro, no, pero siempre podría, pensando en la estética, nada que ver. no, podría ser útil porque te permitiría a lo mejor metabolizar gran parte de esa comida como calor, simplemente producir calor. Ah, estaría bueno, estaría En bastante un, bueno. en una, y ustedes que están en Punta Arenas, ahí tendrían Sí, además frío, así que exacto, sí, estaría bien bueno. Así que, bueno, doctor, ha estado muy interesante la conversación, se nos está acabando el tiempo, pero por último, ¿cuáles serían los pasos que vienen? Porque si bien el científico que se ha hecho acreedor del Nobel, Svante Pääbo, ha hecho grandes descubrimientos, está clarísimo que falta mucho más por descubrir. ¿Cuáles son algunas de las aspiraciones en esta materia que se están buscando por descubrir, o a lo mejor incluso cuáles son ustedes en la Universidad de Chile a lo mejor que están buscando en avanzar en esta materia? a ver, en términos de lo que es los hallazgos y los logros de Van Tepeo, que finalmente es quien nos convoca, Claro. otro punto que yo creo que es trascendente de destacar es que aparte de Neandertal, ellos caracterizan a un hominino antiguo que lo llaman Denisova, porque encuentran restos de él en una cueva en Rusia, eh, de ese nombre, y es como el hito fundamental y final en la consolidación de esta disciplina que yo te decía, la paleogenómica, Ujú. porque en ese caso particular ellos encuentran solo unas falanges de dedo y un diente y nada más. Y con eso es imposible que uno pueda describir una especie, saber a quién pertenecen esos restos. Se puede saber que son de un homínino, de un pariente nuestro, pero no más que eso. Y como pudieron secuenciar su genoma, pudieron ver cuán parecido era a Neandertal y a Sapiens. Y encontraron que era muy parecido a Neandertal y bastante parecido a Sapiens, un poco menos. Entonces, es como el hito final que uno podría decir, porque hasta ese momento para definir una especie necesitas tener un cráneo, mirarlo y decir, oh, aquí tengo un cráneo distinto a otro, es otra especie. Claro, Aquí no, aquí tienes un genoma, una secuencia genómica levemente distinta y puedes decir que es otra especie y además establecer sus relaciones. Y puedes ver estos flujos de genes entre uno y otro, es decir, estas mezclas que ocurrieron. Entonces, ese yo creo que es el camino, mirar estos procesos evolutivos y lo que yo te planteaba al comienzo, mirarlo también desde el punto de vista de la salud. En el fondo, exacto. tratando de buscar aquellos cambios que los humanos tenemos y que podrían darnos ventajas o susceptibilidades frente a determinados patógenos o determinadas enfermedades crónicas. Entonces, por ahí hay un Definitivamente. camino que es súper, súper interesante. Sí, tenemos harto, harto por descubrir y bueno, lo que vaya descubriendo, doctor, nosotros felices de que nos vaya contando porque este tema es muy interesante, demasiado entretenido y la verdad es que lo que yo siempre digo, yo cuando chica quería ser científica hasta que me di cuenta de
el arduo trabajo, los largos años que pasan estudiando, y después descubrí que a mí me gustaba contar esto, preguntar de esto y informar Pero de no eso. Y hacerlo. ya cuando ya estaba todo listo, me gustaba como descubrir cuando había que hablar de esto. Así que por eso me dediqué al periodismo científico. Así que mi mayor admiración para ustedes y muchas gracias por haber estado con nosotros en nuestro programa. Muchas gracias a ti también. Muy ameno, muy agradable, muy bueno tu programa, muy agradable. Muchas Muchas, gracias. muchas gracias. Que esté muy bien, doctor, y Ya pues, espero que nos encontremos en otra oportunidad. Chao, chao. ya. Chao, chao. Chao. Ahí estuvimos con el doctor Mauricio Moraga, investigador del ICBM de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Estuvo él comentando en realidad, obviamente yo solamente preguntándole sobre los hallazgos del científico sueco Svante Pääbo, que ganó el Premio Nobel de Medicina, una de las noticias de la semana. Teníamos que hablar de eso en nuestro programa. Mañana no se pierdan nuestro programa a las 17 horas, como siempre vamos a estar hablando de ciencia, tecnología y salud, como cada sábado y domingo a las 17 horas en El Futuro es Hoy, en la 100.9 Meridional Radio. Mañana vamos a hablar de otro tema absolutamente distinto, vamos a hablar de astronomía. Hicieron un álbum, pero precioso, con un álbum temático de astronomía. Así que mañana vamos a estar hablando de eso, de su creadora y cómo lo concibió. Así que miren qué lindas creaciones hacen los científicos para poder acercar a los niños a las ciencias. Bueno, nos despedimos también recordándoles que tenemos nuestro canal de Telegram, t.me, de telegram.me/ el futuro soy mr. También estamos en Facebook y en Instagram y Twitter como @el futuro soy mr. También estamos en las redes sociales Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube de Meridional Radio y se pueden suscribir ahí, le activa la campanita y después le hacen me gusta ahí, porque me imagino que este tema, para que muchos entiendan sobre esta temática que hablamos hoy día, a muchos les va a gustar como la explicó hoy el doctor, así que hágale me gusta, así todo el mundo se entera. Y nos encontramos entonces a las 17 horas en El Futuro es Hoy, como siempre, sábados y domingos en Meridional Radio 100.9. Que estén muy bien. Abracitos, besitos, cuídense. Ahora les digo, usen la mascarilla a discreción. Ay, qué maravilla. Cuánto soñé decir eso. Todos soñamos en decir eso. Que estén muy bien y vacúnense, que es gratis nomás. Sí, ya no es tanta obligación, pero es gratis, así que aprovechen. Que estén bien. Chao, chao.